Bienvenidas y bienvenidos a Palabras del Alma Simple. Estamos aquí hoy con Marta, Dula del Alma, comunicadora animal y Miriam, y nuestra invitada Carolina Podio, psicoterapeuta. Nuestra conversación de hoy es sobre los sueños. A través de la historia de la humanidad, leyendas, mitología, religiones han hablado de los sueños de diferentes maneras, como mensajes de dioses, premoniciones del futuro e incluso un portal a otros mundos. En los 1600, Descartes dice que nuestro día con día, el sueño y la vigilia son muy parecidos, pues cuando uno sueña cree estar despierto, el sueño crea cosas reales, pero para Descartes también irracionales. A finales de los 1800, mediante el psicoanálisis, el inconsciente de Freud libera emociones y traumas que forman sueños que encierran un contenido sexual reprimido. La Asociación Americana de Psicología define a los sueños como un estado fisiológico y psicológicamente consciente que se producen al dormir y que suelen caracterizarse por una amplia gama de experiencias endógenas, sensoriales, motoras, emocionales, etc. La ciencia estudia y clasifica la etapa REM y NREM en los sueños, donde la etapa REM se caracteriza principalmente por imágenes visuales. Queda todavía un largo recorrido en la investigación de los sueños por parte de la ciencia, pero mientras tanto otras disciplinas trabajan los sueños. Y es aquí que nosotras estamos en conversación. Bienvenida Carolina, estamos muy contentas de tenerte hoy y nos gustaría saber un poco más de ti y cómo te adentraste en el mundo de los sueños y la psicoterapia. Bueno, qué preguntita. Porque en el mundo de los sueños me adentro de niña, ¿no? A la psicoterapia bastante más tarde. Eh, pero de niña yo tenía ya muchísimo recuerdo de los sueños y además había aprendido así de forma espontánea a reentrar a los sueños, ¿no? Que ahora se llama a nivel técnico así, aquello de que tienes un sueño, te despiertas por la mañana, te gusta tanto que vuelves a entrar, ¿no? También había aprendido a provocarme los sueños que yo quería antes de irme a dormir, ¿no? Como que yo me contaba la película que yo quería y aparecía allí, ¿no? Una vez entraba al mundo onírico. Y también tuve mis primeras pesadillas fuertes de niña. Es decir, había un mundo muy rico a nivel onírico en mí. Lo que pasa que con los años, pues aquello se fue perdiendo hasta que porque en mi casa no había ninguna, digamos, cultura de la espiritualidad, ni de la terapia, ni se hacían preguntas acerca de qué querían decir los sueños. Entonces aquello se perdió. Y luego, cuando ya entré a mi formación de terapeuta Gestalt, allí sí que tuve un fin de semana de análisis de sueños desde la perspectiva de la terapia Gestalt, con un toque de junguiano y allí el terapeuta me encantó, entonces me apunté a los dos posgrados de sueños que él tenía, desde la mirada esta junguiana y gestáltica junta. Luego empecé un proceso personal con él como paciente de 1 año y medio, donde yo estuve analizando también, autoanalizando mis propios sueños. Ahí fue donde más conecté con el trabajo onírico, porque me di cuenta de la potencia transformadora que tenían las imágenes, ¿no? Como cuando yo hacía ese camino explorador de la mano de mi terapeuta con sueños que parecían totalmente absurdos, entraba y recuperaba algo que era un regalo para mí, ¿no? Recuerdo, me viene ahora, recuerdo un sueño que era horrible, que era, me salían tentáculos de pulpos plateado de la zona del útero y para mí eso fue muy angustioso, ¿no? De repente como que del cuerpo me salían unos tentáculos de pulpo plateado. Sin embargo, cuando trabajé eso en terapia, con la escucha, con la paciencia y con la apertura, ¿no? De estar ahí en esa intimidad con el terapeuta, que tenía también mucha experiencia, pues me di cuenta de que esos tentáculos en realidad estaban asociados a un incipiente aprecio de mi propia feminidad. Y que yo me estaba conectando en realidad conmigo misma, con el ser mujer y apreciándome como mujer, y que esos tentáculos plateados en realidad me hablaban de eso, ¿no? Entonces, esto es una señal muy clara de por qué no son muy útiles los diccionarios de sueños. Porque si vamos a buscar un diccionario de sueños, probablemente nunca nos va a decir que los tentáculos de pulpo significan eso. Probablemente nos va a alejar muchísimo de lo que verdaderamente tiene ese sueño de regalo, porque es que no traen otra cosa los sueños. Si se exploran bien, normalmente siempre traen un regalo, ¿no? Algo que puedes integrar en el momento presente en el que estás y que te sirve para darle muchísimo más sentido a lo que estás viviendo. No sé si por ahí he estado bastante, ¿no?
Eso te iba Sí, a preguntar yo ahora, por el tema de los libros, ¿no? Que qué opinabas de los libros de sueño, porque yo, por ejemplo, que tengo varios y, y normalmente no tiene mucho que ver la definición que te dan de los objetos, ¿no? Los animales que pueden ver en un sueño con lo que realmente quiere transcribir ese sueño, ¿no? Que te sea útil en tu vida. Claro, sí. Y la exacto. simbología, ¿no? Esa simbología de la que habla, los tentáculos plateados, ¿sería algo específicamente de algo tuyo, algo en tu caso Sí, interpretado de esa ahora manera? no recuerdo en aquel momento cuántas asociaciones hice, pero sé que lo que me sorprendió fue asociarlo a algo en positivo, porque a mí me estaba angustiando mucho ese sueño, ¿no? Pero claro, es verdad que cuando también, y esto es súper interesante, cuando nos abrimos a algo bueno en nosotros o en nosotras, a veces tenemos miedo. Cuando algo nuevo y bueno se está abriendo, como no lo conocemos, como es lo desconocido, tenemos miedo. Entonces, muchos sueños que tiramos a la basura porque pensamos que nos están diciendo algo en negativo o que no nos gusta y tal, en realidad son oportunidades para integrar posiblemente pues, procesos liminales, ¿no? Es decir, que estamos atravesando límites y de ahí que aparecen esas imágenes un poco perturbadoras. Pero volviendo a los libros, sí que hay un tipo de libros que es bastante interesante, que son los diccionarios de símbolos. Ujú, simbología. Y eso es lo que yo sí que recomiendo que las personas usen. Diccionarios de símbolos, porque ahí no te dicen esto significa esto, sino que te sugieren, te cuentan ese símbolo a qué ha estado asociado a nivel colectivo, a nivel cultural. Entonces todo eso sí que te da muchísimo, eso sí que abre mucho, porque a nivel personal podemos asociar a lo mejor pues esos tentáculos plateados del pulpo a lo que yo lo asocié, pero si leo el simbolismo del pulpo, es muy probable que me abra a otras capas de significado que también son posibles, porque eso es también lo interesante del trabajo con los sueños, ¿no? Que no están cerrados a una sola interpretación, sino que incluso el mismo sueño, trabajado diferentes días, podría abrirme nueva información. Hay sueños que son esos sueños que no olvidamos nunca. Mm. Normalmente tienen mucha información. Hay personas que vienen a los círculos de sueños con un sueño de la Ujú. infancia y siendo ya adultos aún, o adultas, aún encuentran un significado que les sirve en el presente. O sea, es espectacular. Entonces, sí, diccionario de símbolo es lo que yo recomendaría y hay algunos muy buenos. Hay uno de Taschen, que a mí me encanta, Ujú. que tiene una mano así en la portada, diccionario de símbolos de Taschen. Y luego está otro gran diccionario de símbolos, que es el de Juan Eduardo Cirlot, de la editorial Siruela. Esos son Mm. los dos que yo uso. Seguramente hay más, pero a mí esos ya, el de Taschen es maravilloso porque además es que las ilustraciones y todo son preciosas. Toda la colección de Taschen, de tarot, de astrología, de Mm, simbología, es preciosa. sí. Yo lo conozco por el tarot. Muy bien, Carolina. Entonces, mi pregunta ahora sería, ¿cómo llega esta exploración, ¿no? Tuya personal? ¿Cómo llegas de ese momento a saltar y decir, bueno, esto que yo sé, esto que yo he aprendido, esto que yo he vivido, experimentado, ahora voy a estar al servicio, ¿no? De otras personas, ¿no? Para apoyarlas, para ayudarlas. Y bueno, y tienes una clientela, ¿no? Eh, Sí, ¿Cómo bueno, surge esa... empecé como terapeuta Gestalt en consulta privada y entonces en el momento en que sentí que ya estaba bastante suelta con los sueños, pues los introducí como herramienta en la terapia. Es decir, que si un paciente venía con un sueño, hoy esta noche he tenido un sueño que me ha dejado así, pues venga, vamos a trabajarlo, ¿no? Y entonces hay personas que, como ya me conocen por el tema de los sueños, inician un proceso de acompañamiento desde los sueños, es decir, que en cada sesión traen sueños porque tienen mucho recuerdo, etcétera. Y luego hay otras que no, que de repente pues traen un sueño si se acuerdan y si no, o sea, no es indispensable, ¿no? Entonces, yo luego también decidí abrirme a los círculos de sueños, a lo grupal. Una vez yo también, pero yo siempre soy como que experimento, aprendo y una vez ya siento que está integrado, como que naturalmente me apetece compartirlo. Y entonces yo estuve muchos años en un círculo de sueños con Jordi Borràs, con quien también estudié en su formación de Monde Somnis, integración de sueños durante 2 años. Creo que me he hecho todas las formaciones que existen en España.
de sueños, porque cuando pillé la medicina que traen fue como, bueno, yo no quiero dejar de trabajar con ellos, ¿no? Porque el resultado es espectacular, ¿no? Y aprender a leer la realidad también en clave simbólica, que ese es uno de los regalos que me han traído. Aprender a leer los sueños luego me enseña a seguir leyendo la realidad como si fuera un sueño. Bueno, pero volviendo a lo otro, pues esto, ¿no? Estuve muchos años en círculos de sueños y ahí me di cuenta de el poder del círculo y el poder del grupo a la hora de trabajar con sueños y cómo las sincronías que se dan en el grupo, las historias que se entrelazan. Cuando haces un juego con otra persona en el cual tú le explicas tu sueño y la otra persona te hace un dibujo de tu sueño, por ejemplo, ¿no? Y luego ves el dibujo y el dibujo lo enseñáis y la gente opina. O sea, pasan cosas súper mágicas, ¿no? Y claro, eso es muy difícil que se dé si no estás en un grupo trabajando. Entonces, durante bastante tiempo también abrí los círculos de sueño, que ahora estoy pensando en abrir uno online, que no me gusta tanto, porque la verdad es que presencial es espectacular, ¿no? Los silencios, ¿no? La presencia, los momentos en los que estamos quizás escuchando una canción, porque a veces un sueño nos trae una canción y la escuchamos juntos, ¿no? Entonces, todo lo que pasa en presencial es diferente. O sea, yo siento que, no sé, tiene otra calidad. Pero hay mucha gente interesada en online porque, como sabéis también, creé la cumbre virtual de sueños hace un año, se juntaron miles de personas y ahora pues tengo una comunidad de 4.000 personas, que muchas están en Latinoamérica. Sí. Entonces, pues es la vía también en que las personas puedan recibir el servicio Claro. ahora mismo. Entonces, seguramente en breve va a haber un círculo de sueños online, que es un lugar donde la gente va de manera puntual al mes, pero sí que hay un compromiso mínimo trimestral, porque claro, tienes que darte cuenta de que hay un proceso en el cual los sueños se van desvelando, ¿no? Que no es un día trabajo un sueño y ya está, ya sé lo que significa, ¿no? Puede ser que un día en un ejercicio en el círculo te lleves algo muy especial, pero puede ser que a lo largo de ese trimestre vayas comprendiendo también otra cosa que es más importante, que es cómo funciona el lenguaje onírico, ¿no? La sincronía, la repetición, la recurrencia, los símbolos personales que van apareciendo, darte cuenta de que hay escenarios que se repiten, compartir todo eso en el grupo. Ese maceramiento es una cocción, ¿no? Que cuando estás 3 meses con esa información sí se desvela algo más profundo. Claro. Online siempre la verdad es que da la opción, sobre todo lo que has dicho, ¿no? A personas que están en otros países, no en otros continentes, que tengan esa oportunidad. Y es verdad que yo en ese sentido al principio era muy reacia como tú, me pasaba con los cursos que yo doy, que lo daba presencial y siempre me decían, hazlo online, y yo no quería por lo que dicen, ¿no? Pero luego me di cuenta que haciéndolo a través de estas plataformas que están muy preparadas para compartir música, etcétera, al final la magia se crea igual, porque la Ya. magia la creamos las personas, ¿no? Cuando compartimos. Entonces sería muy interesante. Quería preguntarte, ¿se puede aprender a controlar los sueños? Se puede aprender a controlar los sueños. Ay, espérate, que me sale la alarma. Fíjate, cling. Se puede aprender a controlar los sueños y sale la alarma. Chin, chin, perfecto, perfecto, porque sí, me salta la alarma. Me salta la alarma con la palabra control. Control. Eh, Fíjate, bueno, yo voy a contar mi experiencia y luego entro más ahí. Cuando yo tengo un sueño lúcido, lo que a mí me sucede normalmente es que no puedo hacer nada más que vivir el sueño. O sea, como que el sueño incluso es tan real que casi ni me atrevo, ¿no? A querer tocar nada de lo que hay ahí. Y a mí eso me ha ayudado muchísimo porque me pone en un lugar como de respeto con el gran misterio, bueno, que a mí me sienta bien. Y luego he notado que también le sienta bien al sueño, como que también se porta mejor conmigo. Entonces, lo máximo que hago cuando entro en un sueño lúcido es como hablar con el sueño. Hablo con el sueño como si fuera pues la mente de Dios, ¿no? Y le digo, ay, gracias, ¿no? Ahora que estoy aquí lúcida, creo que lo que más me gustaría es que me digas tú lo que es importante para mí ver ahora. ¿No? Como intento controlar lo mínimo, ¿no? O sea, intento sacarme del medio todo lo que pueda, porque ya sé que desde mi pequeño yo, ¿no? Desde el ego le voy a pedir cosas absurdas, seguramente, ¿no? Entonces,
Es como, trato de ponerme ahí. Eso no quita que a veces para jugar, pues claro que he practicado lo de atravesar una pared en sueños o hacer aparecer una manzana o cosas así. Yo todavía no soy una experta, es decir, he probado muchísimas veces, ya te digo, no sé si oís, ahora tengo un taladro. No sé. No, no soy. Ah, pues genial, bueno, mejor. Pues yo no soy una experta en el sentido de hacer lo que me da la gana dentro de los sueños, pero de todas formas no sé si es mi estilo, ¿sabes? No sé si es que a mí no me toca hacer eso y a mí me toca por otro lado, pero sí se puede, ¿no? O sea, no tanto controlar, sino yo creo que el lugar de respeto al que hay que ir al sueño lúcido es como, a ver, con mucha conciencia de, por ejemplo, ¿qué quiero atravesar yo? ¿No? ¿Qué necesito atravesar en este momento de mi vida? Por ejemplo, atravesar una pared en sueños, en realidad es un trabajo espiritual muy profundo, porque es, lo que estás haciendo ahí es comprobar que no hay nada imposible, ¿no? Comprobar que en la mente tenemos muchos pensamientos y creencias, ¿no? Que sitúan las cosas en un lugar inamovible y cada vez que yo en un sueño, que ya me ha pasado 3 veces, atravieso una pared, pues cuando me despierto por la mañana, aparte de tener un subidón por haber tenido un sueño lúcido, pues me doy cuenta de que hay un efecto sutil donde mi mente está más flexible. Mi mente está más flexible y tengo más capacidad también para decir, bueno, hasta ahora he creído esto, pero a lo mejor puedo dejar de creerlo, ¿no? Entonces, el trabajo con los sueños es impresionante, sobre todo de cara a eso, ¿no? A ir soltando el ego, a ir saliendo de los lugares conocidos, a atreverte a ir a otros lugares. Obviamente también está toda la parte transpersonal, ¿no? También. Y obviamente hay gente que tiene unas experiencias espectaculares, oníricas, ¿no? Ya sabéis vosotras también, hablar con seres que se han ido, eh, hacer sanación en sueños, o sea, es ilimitado, es ilimitado. Yo creo que en realidad, esto no sé quién me lo decía un día y digo, tiene razón, no deberíamos llamarle sueño a los sueños, ¿no? O sea, deberíamos llamarles experiencias nocturnas. Sí. Y el día es una experiencia diurna y en la noche es una experiencia nocturna, porque vamos, o sea, somos, creo, somos muy cuánticos cuando dormimos y además ya estamos dándonos cuenta de que en realidad somos cuánticos. Solo que aquí ahora, en lo que llamamos vigilia, hay una apariencia de estabilidad, pero es apariencia pura, ya se sabe, ¿no? Entonces, ya no decimos, ya no estamos locos, la ciencia nos apoya. Eh, ¿No? Entonces, ahora ya se sabe que es así, por lo tanto, los sueños ahora son muy interesantes para los científicos, ya hay muchos que han estado interesados en ellos hace tiempo, pero ahora aún más, porque ya no empiezan a ser tanta cosa esotérica ni extraña, ¿no? Sino más bien es un lugar donde realmente el ser se despliega. Y si haces un buen trabajo de hacer trabajo, como tú decías, con los sueños psicológicos, hay toda una etapa también, ¿no? A veces, yo por ejemplo tengo sueños muy psicológicos que me hablan de mis procesos del día a día, me dan regalitos de vez en cuando. Por ejemplo, el otro día tuve un sueño con mis abuelos que era maravilloso, era muy luminoso, donde yo recibía una casa, en esa casa había un jardín, en ese jardín había una estatua de Botero gigante de oro, ¿no? Que estaba pintada por los niños y yo estaba como borrando el rotulador para que se viera el oro, ¿no? Pero todo el sueño en sí, ¿no? La sensación que me dejó era súper luminosa, como de herencia, como de ancestros, de oro, ¿no? Y sintonizado con mi proceso, pues que estoy en un momento de reconocimiento personal de mí hacia mí misma, ¿no? Muy bonito, pues tenía muchísimo sentido. Entonces, yo los trabajo mucho desde ahí, ¿no? Como de ir apoyándome en ellos para darle mucho más sentido y un sentido más profundo a mi caminar. Luego hay personas que trabajan mucho con el sueño lúcido. Yo procuro tener sueños lúcidos de vez en cuando, pero me vienen más espontáneos a veces que otra cosa. Sí, yo, interesante, te iba a preguntar sobre la nomenclatura, ¿no? ¿Qué se entienden por sueños? ¿Y dónde queda aquí la conciencia y la inconsciencia, ¿no? Cuando hablamos de los sueños, ¿no? ¿Crees que, que los sueños están en el inconsciente? Lo que entendemos por esto de uso del lenguaje, ¿no? De que tú hablabas, de una vida que tenemos en la noche, una vida que tenemos en el día.
Pero ¿dónde queda la inconsciencia, ¿no? En el tema de los sueños y la conciencia, ¿no? ¿Dónde queda esta nomenclatura de la que siempre hablamos, ¿no? Y tan difícil de estudiar por la ciencia, ¿no? Que es materia, que es el método científico, todo tiene que ser demostrable y material. ¿Qué pasa con lo invisible, ¿no? Con las emociones, con los sentimientos, lo inconsciente, los sueños. ¿Cómo definimos los sueños De entrada me viene la clásica frase de Carl Gustav Jung, ¿no? De si no hacemos consciente lo inconsciente, moverá los hilos de nuestra vida y lo llamaremos destino, ¿no? Y eso qué quiere decir en tanto que la pregunta compleja que me haces, ¿no? Pues que el inconsciente está presente todo el tiempo. O sea, no hay una separación entre consciente e inconsciente en realidad, ¿no? Yo diría que está todo unido o como mínimo en comunicación. Estamos en comunicación constante con lo inconsciente y lo inconsciente está en comunicación constante con nosotros. Y eso lo descubrió muy bien el psicoanálisis, ¿no? Y hablaba el psicoanálisis dice que el inconsciente se manifiesta a través de los chistes, de los lapsus y de los sueños. De los chistes, esto me hizo mucha gracia. Digo, claro, es interesante, ¿no? Porque ¿de qué nos reímos? ¿No? ¿Por qué nos reímos? Cuando alguien dice algo y ese chiste fuera de contexto, en otra cultura no hace gracia, ¿no? Entonces ahí estamos apuntando a una información que está dónde, ¿no? Entonces es muy interesante lo de los chistes. Y los lapsus, ¿no? O sea, aquello me pasó justamente cuando entrevisté para la cumbre virtual a una señora muy importante aquí en Cataluña, vicepresidenta de, no me acuerdo de si era del colegio de psicoanalistas de Cataluña, sí, porque el título era muy largo, la Mercè Cullell. Nos reímos mucho antes de su entrevista porque justamente las dos tuvimos un lapsus, ¿no? O sea, yo me olvidé una pieza que era necesaria para hacerle la entrevista y no podía colocar el móvil en ningún sitio, una pieza del trípode, y ella se olvidó los pendientes. Ella quería haberse puesto guapa y se olvidó los pendientes, y yo me olvidé la pieza esa que para mí o sea, me hacía quedar como muy poco profesional delante de alguien que a mí pues me producía bastante respeto, ¿no? Porque sois una señora muy reconocida en su ámbito, ¿no? Pero fue muy interesante porque la señora lo aprovechó y me contó sobre los lapsus, ¿no? Y entonces pude confesarle que probablemente en el fondo yo me estaba boicoteando a mí misma, porque me imponía tanto la cumbre virtual, el pedazo de proyecto de marketing, de todo que había ahí detrás, cosas que yo no había hecho en mi vida, entrevistar un montón de personas, tenemos más de 50 horas de contenido en esa cumbre, ¿no? Y además esta señora, ¿no? Que yo la admiraba y tal, pues digo, ya claro, o sea, yo me dejo la pieza así a ver si no sale la entrevista y si quedo fatal y compruebo una vez más que soy un desastre, ¿no? Y así se mueve el inconsciente, ¿no? O sea, haciendo que te olvides cosas, poniéndote la zancadilla por aquí, por allá, y esa es una parte del inconsciente, porque recientemente estoy leyendo un libro muy interesante de Viktor Frankl que habla sobre la presencia ignorada de Dios. Y él introduce un término que me parece maravilloso, que es el inconsciente espiritual, ¿no? Y dice, hay un inconsciente personal, que es este que me fastidia, que me olvido los pendientes, que me no sé, nada, porque de alguna manera el inconsciente, con ese que me olvido los pendientes, ¿no? o la pieza del trípode, no me está queriendo hacer daño, ¿no? Sino que está queriendo que me dé cuenta, ¿no? Es como ese maestro del budismo zen, ¡pam!, que te pega el topetazo en la cabeza para que el discípulo atienda, ¿no? O aquel que levanta el dedo y el maestro se lo corta, ¿no? El koan este, es como, wow, ¿no? O sea, a ver, pero no, pues el sueño inconsciente está un poco ahí, ¿no? Desde lo personal, poniéndonos la zancadilla, ¿no? Pero luego está el inconsciente espiritual, que es, bueno, yo hablo a veces sin querer separando las cosas y no tengo tan claro que todo esté separado, como decía antes, pero las categorías nos ayudan para entendernos, ¿no? Y para darnos cuenta de que no solo hay esa parte personal, sino que también hay capas, ¿no? Igual no está separado, sino que son capas, ¿no? De profundidad.
Y Víctor Frankl hablaba, el que habla de darle sentido a la vida, ¿no? Y de que las personas necesitamos adquirir un sentido profundo en la vida. Y de hecho él lo sabe de sobras porque estuvo en un campo de concentración y lo superó gracias a que le pudo dar un sentido a su experiencia. Y eso no es moco de pavo, ¿no? Es decir, que alguien que ha estado ahí te diga esto es como que no le podemos llevar mucho a la contraria. Y entonces habla de esto, ¿no? Del inconsciente espiritual y de la importancia de estar en contacto con ese inconsciente espiritual, que también nos está hablando y que, según también dice, podemos comunicarnos con él a través de los sueños, que es aquello que hablábamos antes, donde aparecemos ya. Bueno, yo he tenido sueños muy reveladores a ese nivel, ¿no? Me viene a la mente uno de hace no tanto, unos meses, en el cual se me apareció un ojo gigantesco y cuando yo miraba el ojo, lo que veía era como una cúpula de una iglesia de pronto, ¿no? Y dentro de esa, o sea, iba como cambiándose, transformándose y metamorfoseándose, ¿no? Y después veía la cúpula de la iglesia y de pronto en lo que parecía el iris aparecía el universo y entonces aparece una voz que me dijo, no me acuerdo, algo así como, no me acuerdo lo que me dijo la voz, pero lo que yo comprendí a través de esa vivencia, ¿no? Experiencia onírica, fue que ese ojo era como el universo mirándome a mí, ¿no? Y vi como si fuera capaz de alguna manera que hubiera una presencia más grande ahí detrás, ¿no? Y eso fue una experiencia que me regaló el sueño. O sea, eso tú te lo puedes imaginar y puedes jugar con tu imaginación, pero no tiene nada que ver con experimentarlo. Entonces los sueños nos regalan ese tipo de experiencias también que son espirituales. Y decir, claro, ¿de dónde sale? ¿Quién me la envía? Porque seguramente lo de la cámara de vídeo y el boicot ante la señora de tal, me lo hago yo solita. Pero cuando me viene el ojo del universo a decirme, fíjate todo lo que hay por aquí, y digo, bueno, Hay muy y aquí quién interesante esa experiencia. Hay un libro del doctor Gossamit, él es científico, pero a la vez también habla mucho de la espiritualidad. No sé si lo he leído. es indio, Eh, ¿no? sí, el universo, The Self Universe, consciente, ¿no? El universo consciente. Después te lo puedo comunicar, que habla de lo que me estás contando ahora, este sueño magnífico o visión, ¿no? Espiritual. Pues Sí, fue maravilloso porque además es que lo me imagino, quedé ¿no? con esa vibración todo el día y fue estupendo. Y de hecho es un sueño que no se me... Todos los sueños así trascendentales espirituales que he tenido no se me olvida ninguno. O sea, no necesito ni apuntarlos, ¿no? Claro. Los apunto o los dibujo, esos. Si puedo, los dibujo.